La sangre de los inocentes nunca se seca por completo de la tierra donde fue derramada. Era una fría mañana de mayo de 1963 cuando los primeros gritos resonaron en la reserva indígena de Victórica, en el suroeste de La Pampa. Lo que comenzó como otro día común para la comunidad Ranquel se transformaría en el episodio más oscuro y silenciado de la historia indígena de la región. Familias enteras fueron diezmadas en ataques coordinados que dejaron la tierra roja de sangre y a la justicia argentina con una mancha indeleble de impunidad. Victórica, un pequeño pueblo rodeado de prósperas estancias y tierras en disputa, guardaba en su territorio una de las comunidades indígenas más antiguas y resistentes del sur de Argentina. Los Ranqueles, un pueblo guerrero que había sobrevivido siglos de colonización, enfrentaba ahora una nueva amenaza: la codicia desenfrenada por sus tierras ancestrales. Lo que no sabían era que algunos de sus vecinos ya habían decidido que la convivencia pacífica había llegado a su fin. El año 1963 no comenzó bien para la reserva. Desde finales de la década de 1950, la tensión entre indígenas y terratenientes locales había escalado peligrosamente. Conflictos por límites territoriales, invasiones de ganado en los sembradíos indígenas y disputas sobre derechos de uso del agua eran solo la superficie de un problema mucho más profundo y siniestro. Detrás de las quejas oficiales y los interminables procesos judiciales, un plan macabro se estaba gestando en las sombras. Las primeras señales de que algo terrible estaba por venir surgieron en abril de ese año. Perros de la reserva aparecieron muertos envenenados. Los cultivos fueron misteriosamente quemados durante la madrugada. Amenazas anónimas llegaban a los líderes indígenas a través de mensajes dejados en los árboles cercanos a las casas. La propia naturaleza parecía susurrar advertencias que nadie lograba descifrar por completo. Pero fue en la mañana del 23 de mayo cuando el horror finalmente se materializó. El día amaneció cubierto por una niebla densa y fría, típica del otoño pampeano. Los niños ranqueles jugaban cerca de las casas de madera y adobe, mientras los adultos se preparaban para otro día de trabajo en los campos. Nadie percibió las siluetas que se movían silenciosamente entre los árboles, observando, esperando el momento justo para atacar. El primer disparo resonó alrededor de las 7 de la mañana, seguido de gritos desesperados y el sonido de personas corriendo en pánico. En cuestión de minutos, lo que era una comunidad tranquila se transformó en un escenario de guerra. Hombres armados surgieron de diferentes direcciones, acorralando a familias enteras en sus propias casas. El ataque fue planeado con precisión militar. Rutas de escape bloqueadas, líderes comunitarios objetivo primero, niños y ancianos atacados sin piedad. Elisete Pereira, entonces de apenas 12 años, sería una de las pocas sobrevivientes de esa masacre. Décadas después, sus palabras aún tiemblan al recordar el olor a pólvora mezclado con la sangre de nuestros hermanos. Eso nunca se borra de la memoria. Los hombres que atacaron nuestra aldea no eran extraños. A algunos los conocía del pueblo. Otros eran empleados de estancias vecinas. Gritaban que nuestra tierra ahora era de ellos. Las autoridades locales, cuando finalmente llegaron al lugar horas después, encontraron un escenario dantesco. Cuerpos esparcidos entre las casas destruidas, pertenencias saqueadas, animales muertos a golpes. El número oficial de víctimas nunca fue divulgado con precisión, pero estimaciones no oficiales hablan de al menos 47 muertos, incluyendo 15 niños y 8 ancianos. Lo que más chocaba, además de la brutalidad de los crímenes, era la aparente coordinación del ataque. No se trataba de un conflicto espontáneo o de legítima defensa, como algunos intentarían alegar posteriormente.
Las pruebas apuntaban a una masacre premeditada, ejecutada por un grupo organizado que conocía perfectamente la rutina y la geografía de la reserva. Pero aquí comenzaba el verdadero misterio que acecharía a Victorica durante las décadas siguientes. ¿Quién estaba realmente detrás de esa masacre? ¿Por qué la investigación fue silenciada tan rápidamente? ¿Y por qué, 60 años después, los verdaderos culpables nunca fueron castigados? La respuesta a esas preguntas está enterrada en las capas más oscuras de la sociedad pampeana de los años 60, donde intereses políticos, económicos y raciales se entrelazaban de forma mortal. ¿Puedes imaginar el silencio ensordecedor que siguió a esta tragedia? Si esta historia te impactó, deja un me gusta y suscríbete al canal. En los comentarios, dime, ¿hasta dónde crees que puede llegar la codicia humana? La niebla matinal todavía se cernía sobre la reserva indígena de Victorica cuando el primer disparo rompió el silencio de aquella mañana de mayo. El sonido resonó entre los viejos caldenes como un trueno seco, haciendo que los pájaros volaran en desesperación. Era el 23 de mayo de 1963, y esa sería la última mañana de paz que la comunidad Ranquel conocería en décadas. Juana Fongue estaba preparando el desayuno en su casa de madera cuando escuchó el ruido. Por un instante pensó que era algún estanciero cazando en los alrededores, algo común en esa región. Pero luego vino el segundo disparo, y el tercero, y los gritos. Gritos que helaron su sangre y le hicieron temblar las manos mientras sostenía el mate. La casa de Juana estaba en la entrada de la aldea, cerca del camino de tierra que conectaba la reserva con el pueblo de Victorica. Desde su ventana podía ver el movimiento de personas corriendo entre los árboles, pero no eran los indígenas, eran hombres blancos, armados, usando ropa oscura que contrastaba con el paisaje verde-gris de la mañana fría. El cacique Antonio Bigote, líder respetado de la comunidad, había salido temprano de su casa para revisar las trampas de pesca en el río Atuel. Fue allí donde los atacantes lo encontraron primero. Su cuerpo sería descubierto horas después, flotando en las aguas turbias del río, con 3 disparos en el pecho y evidentes signos de tortura. Las manos atadas con alambre de púas indicaban que no había muerto rápidamente. Mientras tanto, en la aldea, el caos se instalaba como una plaga. Los atacantes habían surgido de 3 direcciones diferentes, evidenciando una planificación militar precisa. Conocían cada sendero, cada casa, cada familia. Sabían exactamente dónde encontrar a los líderes de la comunidad y cómo cortar las rutas de escape. La casa de la familia Pereira fue una de las primeras en ser atacada. Elisete, la niña de 12 años que sobreviviría para contar la historia, estaba jugando en el patio con sus hermanos menores cuando vio a los hombres acercarse. Caminaban despacio, como si fueran dueños del lugar, recordaría décadas después. Mi padre gritó que corriéramos, pero ya era tarde. Cercaron nuestra casa como lobos a ovejas. El padre de Elisete, Juan Pereira, intentó proteger a la familia barricando la puerta de madera, pero los atacantes prendieron fuego a la casa, forzando a la familia a salir. Cuando Juan apareció en la puerta con las manos en alto, intentando negociar, fue recibido a balazos. Su esposa, María, que cargaba al bebé de 6 meses, fue alcanzada cuando intentaba huir por la parte trasera de la casa. La violencia no perdonó a nadie. En la casa de al lado, la familia de Antonio Rocaj fue sorprendida durante el desayuno. La mesa aún estaba puesta cuando los atacantes irrumpieron, derribando los mates y pisoteando el pan casero. Antonio, un hombre de 60 años, fue arrastrado fuera de la casa y golpeado frente a sus nietos pequeños. Lo que más impresionaba a las pocas testigos que sobrevivieron era la frialdad calculada de los atacantes. No gritaban, no parecían nerviosos.
Ejecutaban cada acción como si fuera un trabajo rutinario. Separaban objetos de valor, incendiaban casas específicas, eliminaban a personas en un orden que parecía previamente establecido. Entre los árboles, escondida detrás de un grueso tronco de caldén, Elisete observaba el horror desarrollarse. Vio cuando se llevaron a su abuelo el chamán Kofa al centro de la aldea. El hombre de 80 años, respetado por toda la comunidad como guardián de las tradiciones ancestrales, fue forzado a arrodillarse sobre la tierra. Uno de los atacantes se acercó y le susurró algo al oído antes de disparar. La escena más perturbadora ocurrió cerca del fuego sagrado de la comunidad, donde se realizaban los rituales tradicionales. Los atacantes arrojaron allí los cuerpos de las víctimas, como si quisieran profanar no solo la vida, sino también las creencias y tradiciones del pueblo ranquel. El fuego que representaba la conexión con los ancestros ahora quemaba a los descendientes. Cuando la masacre finalmente terminó, alrededor de las 10 de la mañana, la aldea parecía un campo de batalla. Casas en llamas, cuerpos esparcidos, animales muertos a golpes. El silencio que siguió era más aterrador que los gritos. Solo el crepitar de las llamas y el llanto ahogado de los pocos sobrevivientes rompían la quietud mortal. Pero quizás el aspecto más siniestro de toda esa escena era un detalle que pasaría desapercibido para las autoridades. Los atacantes habían dejado algunos objetos personales en el lugar. Una billetera con documentos, un reloj, un pañuelo con iniciales bordadas, como si quisieran que alguien supiera exactamente quién había estado allí. ¿Cómo pudo una masacre tan brutal y organizada ocurrir a plena luz del día sin que nadie en el pueblo vecino escuchara o viera nada? 3 días después de la masacre, Iracema Fong aún no había podido enterrar a sus muertos, no porque no quisiera, sino porque las autoridades de Victorica habían prohibido cualquier movimiento en la reserva hasta la conclusión de las investigaciones. Sus 2 hijos y su marido yacían bajo lonas improvisadas en lo que quedaba de su casa, mientras ella permanecía sentada afuera, negándose a comer o dormir. Iracema había perdido todo en ese 23 de mayo. Su casa fue una de las que los atacantes incendiaron por completo, pero no antes de obligarla a presenciar la ejecución de su familia. Milagrosamente, sobrevivió escondida bajo una vieja carreta en la parte trasera del terreno, desde donde escuchó los últimos gritos de sus seres queridos. Ahora, 3 días después, su dolor se había transformado en algo mucho más peligroso, una sed insaciable de justicia. En la mañana del 26 de mayo, Iracema caminó los 15 kilómetros que separaban la reserva de la comisaría de Victorica. Sus pies descalzos sangraban, su ropa aún estaba rasgada y sucia de sangre, pero su determinación era inquebrantable. Entró a la comisaría llevando en las manos una bolsa de arpillera con las balas que había encontrado esparcidas por el terreno de su casa. «Comisario», dijo ella en un español entrecortado, colocando las balas sobre la mesa, «estos hombres mataron a mi familia. Vi sus caras, sé sus nombres. ¿Cuándo va a arrestarlos?» El comisario Osvaldo Méndez apenas levantó la vista del periódico que estaba leyendo. «Señora, estas son cuestiones complejas. Un conflicto por la tierra es algo serio. Ustedes los indios tampoco son santitos, ¿verdad? Siempre invadiendo propiedades ajenas, matando ganado». Iracema interrumpió. «Mataron a niños, comisario, bebés de pecho. Eso no es conflicto por la tierra. Es una masacre». Pero sus palabras caían en oídos sordos. El comisario Méndez, se descubriría más tarde, era compadre de algunos de los terratenientes que habían financiado el ataque. Su investigación consistió en visitar la reserva una sola vez, fotografiar algunos cuerpos y archivar el caso como conflicto rural con víctimas de ambos lados, aunque ningún atacante había sido herido o muerto.
La frustración de Iracema solo aumentó cuando intentó buscar apoyo de la Dirección Nacional del Aborigen. El funcionario responsable de la región, Mario Santos, vivía en Santa Rosa y rara vez visitaba las reservas bajo su jurisdicción. Cuando Iracema finalmente logró hablar con él por teléfono, 2 semanas después de la masacre, la respuesta fue devastadora. Señora Iracema, entiendo su dolor, pero no puedo hacer milagros. Enviaré un informe a Buenos Aires, pero estas cosas demoran. Y entre nosotros, quizás sea mejor que piensen en mudarse a otra reserva. Victorica se está volviendo muy peligrosa para los indios. Mudarse, abandonar la tierra donde sus ancestros estaban enterrados, dejar impune la sangre de sus hijos. Para Iracema, eso era impensable. Decidió que si la justicia oficial no funcionaba, ella crearía su propia forma de obtener respuestas. Durante los meses siguientes, Iracema se transformó en una investigadora improbable. Todos los días caminaba hasta el pueblo y se quedaba observando los movimientos de los hombres que sospechaba que habían participado en el ataque. Anotaba en un cuaderno escolar los horarios, los autos, las conversaciones que lograba escuchar. Descubrió que muchos de ellos se reunían en el bar de Juan el Gallego, siempre los viernes, para celebrar el trabajo bien hecho. La obsesión de Iracema comenzó a preocupar incluso a los otros sobrevivientes de la reserva. Elisete Pereira, la niña que también había perdido a su familia, recuerda: doña Iracema ya no dormía. Se quedaba despierta toda la noche, murmurando los nombres de los asesinos. Durante el día, desaparecía por horas. Volvía con los ojos rojos, hablando de venganza. La situación se volvió aún más desesperada cuando Iracema descubrió que algunos de los atacantes eran personas conocidas de la comunidad. Ademir Carvalho, que había trabajado en la reserva como mecánico años antes. El pequeño José, que vendía productos en la feria de Victorica y saludaba a los indígenas con sonrisas falsas. Hombres que conocían a cada familia, a cada niño, a cada rutina de la aldea. En octubre de 1963, 5 meses después de la masacre, Iracema tomó una decisión que conmocionaría a toda la región. Durante una feria en el pueblo, se acercó a Ademir Carvalho y frente a decenas de personas lo acusó públicamente de haber matado a sus hijos. Gritó que tenía pruebas, que lo sabía todo, que la justicia divina lo alcanzaría. La reacción fue inmediata y brutal. Ademir, acompañado de otros hombres, empujó a Iracema al suelo y la amenazó. «India loca, si no te callas, vas a terminar igual que tus crías». Pero Iracema no se calló. Al contrario, su acción desesperada había expuesto nervios a flor de piel. Algunos habitantes del pueblo comenzaron a susurrar que quizás la India tenía razón, que quizás la masacre realmente había sido premeditada, que quizás algunos de los ciudadanos respetables de Victorica tenían sangre en las manos. A partir de ese día, Iracema fue perseguida. Encontraba amenazas escritas en la puerta de su nueva casa. Su nombre era murmurado con desprecio en las calles, pero ella persistía, como un alma en pena que no puede descansar mientras sus muertos no sean vengados. ¿Hasta dónde llegarías para buscar justicia por la muerte de tus hijos? Comparte esta historia si crees que toda madre tiene el derecho de luchar por sus muertos. Victorica nunca fue un pueblo al que le gustara hablar de sus secretos. En 1963, con poco más de 8.000 habitantes, era el tipo de lugar donde todo el mundo conocía a todo el mundo, donde los susurros se esparcían más rápido que el viento frío que bajaba de la sierra. Pero después de la masacre en la reserva, un silencio ensordecedor se instaló sobre el pueblo como una mortaja invisible. En la barbería de Don Joaquín, donde antes los hombres debatían política y fútbol, ahora las conversaciones morían cuando alguien mencionaba a los indios. En la iglesia principal, el cura Antonio
evitaba hablar sobre el tema durante los sermones, aunque sabía que su congregación estaba dividida entre el horror por los crímenes y una aprobación velada que nadie se atrevía a expresar públicamente. La división era clara y cruel. Por un lado, las familias tradicionales del pueblo, terratenientes, comerciantes prósperos, políticos locales, que veían la masacre como una solución inevitable para el problema indígena. Por el otro, trabajadores rurales, pequeños comerciantes y algunas familias más antiguas que convivían pacíficamente con los ranqueles desde hacía décadas. María Gonzaga, propietaria de la pensión central, donde se alojaban viajeros y funcionarios públicos, escuchaba las conversaciones más reveladoras. Los hombres llegaban borrachos y hablaban de más, recordaría años después. Escuché a uno decir que el trabajo había sido bien hecho, pero faltó quemar las pruebas. Otro se rió y respondió, ¿qué pruebas? ¿Quién va a investigar la muerte de un indio en esta mierda de país? Esas palabras revelaban la mentalidad que permitió no solo la masacre, sino también el encubrimiento posterior. La investigación oficial, llevada a cabo por el comisario Osvaldo Méndez, fue una farsa desde el primer día. Cuando finalmente visitó la reserva, una semana después de los crímenes, la escena ya había sido contaminada por curiosos, saqueadores y animales salvajes. Pero algunos detalles de la escena del crimen eran demasiado perturbadores para ser ignorados, incluso por investigadores incompetentes. El perito criminal Jonás Ferreira, enviado desde Santa Rosa, quedó impresionado con aspectos que desafiaban la versión oficial de conflicto espontáneo. Primero, la precisión de los disparos. De las 47 víctimas, 42 habían sido asesinadas con disparos en la nuca o en el pecho, lo que indicaba ejecución, no un tiroteo. Segundo, la distribución de los cuerpos sugería que las víctimas habían sido reunidas y ejecutadas en grupos, no muertas durante una lucha. Tercero, y más perturbador, eran los objetos dejados a propósito en el lugar. Además de la billetera y el reloj mencionados anteriormente, los peritos encontraron un distintivo de la Asociación Rural de Victórica, cigarrillos de una marca cara vendida solo en la farmacia central y un pañuelo bordado con las iniciales AS, que muchos sospechaban que pertenecía a Antonio Silveira, uno de los terratenientes más influyentes de la región. Pero el detalle más chocante fue descubierto por casualidad. Mientras fotografiaba los cuerpos cerca del fuego sagrado, el perito notó marcas extrañas en la tierra. Eran huellas de botas militares, diferentes de las botines comunes, usados por los trabajadores rurales. Aún más extraño, las huellas formaban una especie de semicírculo alrededor del lugar donde el chamán Kofa había sido ejecutado, como si los asesinos hubieran hecho algún tipo de ritual macabro. El análisis balístico reveló otro misterio. Las balas encontradas eran de diferentes calibres, .38, 44 y 22, lo que indicaba que al menos 6 armas diferentes habían sido usadas. Esto no coincidía con la versión de que fue un conflicto improvisado. Alguien había organizado un verdadero arsenal para ese ataque. En el pueblo, los rumores se multiplicaban como mala hierba. Se hablaba de que algunos atacantes eran policías retirados contratados por terratenientes. Otros susurraban que políticos de Santa Rosa habían financiado la operación. Había quienes juraban haber visto coches oficiales en la carretera que llevaba a la reserva en la víspera de la masacre. Doña Concepción, que trabajaba en la cafetería de la terminal de autobuses, juraba haber servido café a un grupo de hombres extraños en la madrugada del 23 de mayo. Eran unos 6 o 7, todos armados, hablando en voz baja. Uno de ellos pagó la cuenta con un billete de 50 pesos nuevecito. En esa época eso era mucho dinero. La gente simple no anda con dinero así. El aspecto más siniestro de los rumores involucraba una supuesta reunión secreta
realizada en el Club Social del Pueblo 2 semanas antes de la masacre. Según relatos no confirmados, terratenientes, policías y políticos locales se habrían reunido para resolver definitivamente la cuestión indígena. El camarero que sirvió en la reunión, un hombre llamado Osvaldo, desapareció misteriosamente una semana después de la masacre. Pero quizás el secreto mejor guardado de Victorica era la participación de algunas mujeres de la élite local. Se susurraba que esposas de terratenientes habían proporcionado información detallada sobre las familias indígenas. ¿Quién tenía hijos pequeños? ¿Dónde guardaban sus pocas pertenencias? ¿Cuáles eran los horarios de rutina de la comunidad? La complicidad femenina era particularmente chocante, porque algunas de esas mujeres frecuentaban la reserva regularmente, comprando artesanías y participando en festivales culturales. Conocían a los niños por su nombre, sabían cuáles familias eran más vulnerables, y usaron esa información para hacer la masacre más eficiente. A medida que pasaban los meses, quedaba claro que la masacre de los Ranqueles no había sido solo un crimen de odio racial, sino una operación cuidadosamente planeada por una red de personas que incluía desde terratenientes codiciosos hasta autoridades corruptas y ciudadanos aparentemente respetables. ¿Cómo puede una comunidad entera volverse cómplice de un genocidio? ¿Y qué otros secretos oscuros aún estaban enterrados en las tierras heladas de Victorica? La primera pista falsa surgió solo 3 días después de la masacre, cuando un terrateniente de la región de General Hacha apareció en la comisaría de Victorica con una revelación bomba. Según Benito Krause, él había visto a un grupo de hombres sospechosos acampando cerca del río Colorado en la semana anterior a los crímenes. Eran unos 10 hombres, todos barbudos, con acento chileno, declaró Krause al comisario Méndez. Hablaban en español mezclado con mapudungún. Estoy seguro de que eran contrabandistas venidos de Chile. Probablemente vinieron a robar ganado y terminaron atacando a los indios cuando fueron descubiertos. La versión de los bandidos chilenos fue abrazada con entusiasmo por las autoridades locales. Después de todo, culpar a extranjeros era mucho más conveniente que investigar a ciudadanos respetables de Victorica. El comisario Méndez incluso envió un telegrama a la Policía Federal solicitando cooperación internacional para localizar a los criminales extranjeros. Durante 2 semanas, la policía rastreó la región fronteriza buscando evidencias de los misteriosos chilenos. Gastaron recursos, tiempo y credibilidad persiguiendo fantasmas. Cuando finalmente descubrieron que Benito Krause era deudor de préstamos bancarios a varios terratenientes locales, los mismos sospechosos de financiar la masacre, la pista de los chilenos fue silenciosamente abandonada. La segunda pista falsa fue aún más elaborada. En junio de 1963, surgió el rumor de que la masacre había sido obra de una secta satánica que realizaba rituales con sangre indígena. La teoría cobró fuerza cuando encontraron huesos de animales dispuestos en círculos extraños cerca de la reserva. El cura Antonio de la iglesia principal alimentó esa teoría durante sus sermones. Hay fuerzas de las tinieblas actuando en nuestra región, fieles. El demonio usa a personas débiles de espíritu para cometer atrocidades contra los inocentes. La investigación de la secta satánica llevó a la policía a interrogar a decenas de personas consideradas sospechosas, curanderos, rezadores, practicantes de chamanismo e incluso protestantes. José de la Selva, un hombre que hacía trabajos de curación con hierbas, fue arrestado y torturado durante 3 días. Su única culpa era practicar rituales que los investigadores no comprendían. La farsa solo fue descubierta cuando un niño del pueblo confesó que él había sido quien había acomodado los huesos en círculos jugando a indios con sus amigos. Las evidencias satánicas eran resultado de la imaginación infantil,
Pero la investigación había perdido otro mes precioso, siguiendo una pista completamente falsa. El tercer desvío vino de dentro de la propia comunidad indígena. En agosto de 1963, un ranquel llamado Pedro Tigre fue a la comisaría y acusó a otro indígena, Joaquín Condá, de haber colaborado con los atacantes. Según Pedro, Joaquín había proporcionado información sobre la aldea a cambio de dinero. La acusación contra Joaquín Condá parecía convincente inicialmente. Era conocido por beber en el pueblo y mantener relaciones cercanas con algunos terratenientes. Además, su casa había sido una de las pocas que se salvó durante el ataque, lo que levantó sospechas en la comunidad. Joaquín fue arrestado e interrogado brutalmente durante una semana. Llegaron a romperle 2 de sus dedos intentando extraer una confesión, pero la investigación sobre su supuesto involucramiento reveló algo inesperado. Pedro Tigre había mentido porque disputaba con Joaquín el liderazgo de un grupo de jóvenes indígenas. La acusación estaba motivada por rivalidad personal, no por evidencia real. Cuando finalmente soltaron a Joaquín Condá, estaba físicamente destrozado y psicológicamente devastado. Murió 6 meses después, según algunos por problemas de salud derivados de la tortura, según otros por suicidio. Su muerte añadió una víctima más a la masacre, aunque tardía. La frustración con las investigaciones también alcanzó a los pocos policías honestos involucrados en el caso. El investigador Milton Carballo, transferido desde Santa Rosa específicamente para resolver el caso, renunció a su cargo en septiembre de 1963. En su carta de dimisión escribió: «Es imposible investigar crímenes cuando los propios compañeros de trabajo sabotean cada paso de la investigación. Las pruebas desaparecen, los testigos son intimidados y los sospechosos reales son protegidos por una red de complicidad que llega hasta Buenos Aires». Carballo había descubierto algo que lo asustó profundamente. Algunos de los objetos encontrados en la escena del crimen, incluyendo el distintivo de la asociación rural, habían desaparecido misteriosamente del depósito de pruebas. Cuando le preguntó al comisario Méndez sobre la desaparición, fue amenazado de muerte por bandidos desconocidos. La gota que colmó el vaso fue cuando Carballo intentó interrogar a Antonio Silveira, el terrateniente cuyas iniciales estaban bordadas en el pañuelo encontrado en la reserva. Silveira no solo se negó a declarar, sino que movilizó influencias políticas para transferir al investigador de vuelta a Santa Rosa. En diciembre de 1963, el caso fue oficialmente archivado por falta de pruebas concluyentes. El informe final, firmado por el comisario Méndez, concluía que la masacre había sido obra de criminales no identificados, posiblemente venidos de otras regiones, que aprovecharon conflictos locales para cometer los crímenes. El archivo del caso representó la victoria completa de los verdaderos culpables. Habían logrado no solo ejecutar la masacre sin ser castigados, sino también manipular todo el sistema de justicia para garantizar su impunidad. Las familias de las víctimas se quedaron sin respuesta, sin justicia, sin esperanza. Pero había alguien que no aceptaría que el caso fuera olvidado para siempre. Alguien cuya obsesión por la justicia sería más fuerte que todos los intentos de silencio. ¿Por qué todas las pistas, casualmente, llevaban lejos de los verdaderos culpables? ¿Quién tenía poder suficiente para manipular una investigación entera? 10 años habían pasado desde la masacre cuando Carlos Mendoza llegó a Victorica por primera vez. Era marzo de 1973. Y el joven investigador de la Policía de La Pampa había sido asignado para revisar casos archivados de la región. A sus 28 años, licenciado en Criminología por la Universidad Nacional de La Pampa, Carlos tenía la reputación de ser meticuloso, terco e incapaz de aceptar injusticias.
Cuando abrió la carpeta amarillenta del caso Victorica, como era conocido en los archivos de Santa Rosa, Carlos inicialmente no le dio mucha importancia. Otro conflicto rural mal investigado, pensó. Pero a medida que leía los informes contradictorios, las declaraciones evasivas y las conclusiones apresuradas, algo en su instinto de investigador comenzó a agitarse. Lo primero que llamó su atención fue la discrepancia entre el número oficial de víctimas, 23, y los testimonios de los testigos, que mencionaban muchos más muertos. Carlos decidió ir personalmente a la reserva para hablar con los sobrevivientes, algo que ningún investigador había hecho adecuadamente. Fue allí donde conoció a Elisete Pereira, ahora una mujer de 22 años, casada y madre de 2 hijos. Ella había guardado durante una década los recuerdos traumáticos de la masacre, esperando que alguien, algún día, se interesara verdaderamente por la verdad. «Señor policía», dijo Elisete con los ojos húmedos, «nunca olvidé las caras de los hombres que mataron a mi familia. Si usted quiere, puedo dibujar a cada uno de ellos». Y eso fue lo que hizo. Durante semanas, Elisete trabajó con Carlos creando retratos hablados, detallados de los asesinos. Su memoria, cristalizada por el trauma, era impresionantemente precisa. Recordaba cicatrices, bigotes, ropas específicas, incluso el olor a cigarrillo que algunos fumaban. Carlos comenzó a comparar los dibujos con fotografías de terratenientes, policías y políticos locales de los años 60. Las similitudes eran perturbadoras. Varios de los sospechosos aún vivían en la región, algunos en posiciones aún más influyentes que antes de la masacre. Pero Carlos sabía que los dibujos y las memorias no serían suficientes para reabrir oficialmente el caso. Necesitaba evidencias físicas, pruebas científicas que no pudieran ser impugnadas o manipuladas. Fue entonces cuando la ciencia vino a su encuentro. En 1974, la Policía Científica de La Pampa recibió nuevos equipos de análisis balístico importados de Estados Unidos. Las tecnologías permitían comparaciones mucho más precisas entre proyectiles y armas. Carlos convenció a sus superiores para que le permitieran volver a analizar las balas encontradas en la reserva 10 años antes. El análisis reveló algo extraordinario. Las marcas en los proyectiles indicaban que las armas usadas en la masacre eran revólveres Smith & Wesson, .38, calibre especial, un modelo caro y relativamente raro en la región. Aún más importante, las estrías específicas en los proyectiles sugerían que las armas habían sido modificadas por un armero profesional. Carlos pasó meses investigando a todos los armeros del suroeste de La Pampa. Finalmente, en General Pico, encontró a Germán Müller, un alemán nacionalizado que atendía a una clientela muy específica, terratenientes ricos, políticos y policías de alto rango. El viejo armero, ya de 70 años y sufriendo de cáncer, estaba dispuesto a hablar. «Esos revólveres los modifiqué yo, sí», confesó Müller. «Fue en 1962, un pedido especial. 6 armas idénticas, tambores ampliados, gatillos ajustados para tiro rápido. Quien las encargó pagó en efectivo, mucho dinero. Yo sabía que no era para caza o defensa personal. Germán aún guardaba los registros detallados de su trabajo, incluyendo los números de serie de las armas. Esta información permitió que Carlos rastreara el origen de los revólveres. Todos habían sido comprados en la misma tienda de armas en Santa Rosa, por un comprador registrado como Juan Pérez. Obviamente, un nombre falso. Pero el verdadero avance científico llegó en 1975, cuando arribaron a La Pampa las primeras técnicas de datación por carbono 14 y análisis químico de suelos. Carlos consiguió autorización para reabrir algunas tumbas en la reserva, oficialmente para verificar cuestiones sanitarias. El análisis del suelo reveló rastros de pólvora muy específica, de fabricación militar, no disponible para civiles en los años 60.
Esto confirmaba que al menos algunos de los atacantes tenían acceso a armamento militar o policial. Además, se encontraron fragmentos de tejido sintético que no existía en el mercado argentino antes de 1962, ayudando a confirmar la fecha precisa de los crímenes. El descubrimiento más chocante llegó cuando Carlos analizó fotografías de la escena del crimen con técnicas de ampliación fotográfica recién desarrolladas. En una foto que mostraba el cuerpo del chamán Cofa, era posible ver claramente una huella parcial cerca del cadáver. Utilizando métodos de comparación antropométrica, Carlos determinó que la bota tenía un número 42, suela específica de la marca alemana Salamander, un calzado caro usado solo por personas de buena posición. Durante 2 años, Carlos vivió y respiró el caso Victorica. Su esposa, Marisa, llegó a amenazar con dejarlo si él no paraba de perseguir fantasmas del pasado. Su casa se transformó en un centro de investigación improvisado, con mapas, fotografías, cronogramas y perfiles psicológicos esparcidos por todas las habitaciones. «Estás enfermo, Carlos», decía Marisa. «Esto está consumiendo tu vida, nuestra vida. Estos crímenes ocurrieron hace más de 10 años. Deja que los muertos descansen en paz». Pero Carlos no podía descansar. Cada nueva evidencia lo convencía más de que estaba cerca de desvelar una conspiración que involucraba a personas aún vivas, aún influyentes, aún impunes. La verdad estaba allí, al alcance de sus manos, esperando solo el último hilo que conectaría todos los puntos. Ese hilo llegaría de una forma que nadie esperaba, a través de la confesión de un hombre moribundo que había guardado un secreto terrible por más de una década. ¿Estaría Carlos preparado para descubrir una verdad que podría destruir no solo su carrera, sino también su vida? La llamada llegó en una madrugada lluviosa de abril de 1976. Carlos Mendoza fue despertado por el insistente timbre del teléfono a las 3 de la mañana. Del otro lado de la línea, una voz temblorosa e interrumpida por ataques de tos. «Investigador, mi nombre es Ademir Carballo. Necesito hablar con usted antes de morir. Es sobre los indios de Victorica». Ademir Carballo, el mismo hombre que Iracema Fongue había acusado públicamente 13 años antes. El mecánico que conocía a cada familia de la reserva, cada rutina, cada secreto. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba mientras se vestía a toda prisa. Finalmente, la pieza que faltaba en el rompecabezas estaba a punto de revelarse. En el hospital de General Pico, encontró a un hombre consumido por el cáncer de pulmón, con pocos días de vida. Ademir sostenía un crucifijo en las manos temblorosas, con los ojos hundidos y amarillentos por la enfermedad. «Doctor», susurró con dificultad, «necesito confesar mis pecados antes de encontrarme con mi Creador». Durante las siguientes 4 horas, Carlos escuchó la confesión más chocante de su carrera. Ademir no había sido solo un participante de la masacre, él había sido el coordinador de toda la operación. El hombre simple y humilde que todos conocían era en realidad el brazo derecho de una conspiración que involucraba nombres que harían temblar a la sociedad pampeana. Fue el doctor Silveira quien lo planeó todo, confesó Ademir entre accesos de tos. Antonio Silveira, el terrateniente más rico de la región, dijo que los indios eran un obstáculo para el progreso, que sus tierras valían millones si se liberaban para la agricultura. Pero no era solo codicia, doctor. Era odio puro, odio racial puro. La conspiración había comenzado en 1961, cuando Silveira descubrió que el gobierno federal estaba considerando ampliar los límites de la Reserva Ranquel. Esto afectaría directamente a sus estancias y a las de otros grandes propietarios. En lugar de luchar judicialmente, optó por una solución final al estilo nazi. Silveira había reclutado cuidadosamente a cada participante de la masacre. Policías retirados corruptos,
capataces de estancias, pequeños criminales endeudados. El propio comisario Osvaldo Méndez recibía una mensualidad para garantizar que cualquier investigación sería saboteada. El valor total gastado en la operación, según Ademir, llegaba a 500,000 pesos, una fortuna en la época. Entrenamos durante meses en una estancia abandonada cerca de General Hacha, reveló Ademir. El doctor Silveira contrató incluso a un exmilitar para que nos enseñara tácticas de cerco y eliminación. No era para que pareciera un crimen racial, sino un conflicto por la tierra. Por eso dejamos algunas pruebas falsas en el lugar. La revelación más perturbadora llegó cuando Ademir describió el papel de las mujeres de la élite local. Las patronas proporcionaban información detallada sobre las familias indígenas, quién tenía niños pequeños, quién guardaba dinero, cuál era la rutina de cada casa. Doña Elena, la esposa del doctor Silveira, llegó a visitar la reserva una semana antes del ataque para confirmar los datos. Carlos preguntó sobre los objetos dejados a propósito en la escena. Ademir esbozó una sonrisa amarga. Esa fue idea del doctor. Quería que alguien supiera quién lo había hecho, pero sin poder probarlo. Era como firmar una obra de arte. Orgullo y arrogancia de quien se sentía intocable. El mecánico también reveló que la masacre debería haber sido aún mayor. El plan original incluía envenenar la fuente de agua de la reserva e incendiar la escuela indígena, pero algunos participantes retrocedieron en el último momento, horrorizados por la brutalidad que presenciaron. Después de ese día, nunca más pude dormir bien, confesó Ademir llorando. Veo la cara de esos niños todas las noches. El chamán viejo que me saludaba en el pueblo, le disparé en la nuca, doctor. Y él aún susurró una oración antes de morir. Ademir le entregó a Carlos una caja de zapatos que contenía pruebas que había guardado durante 13 años. Fotografías de los participantes, recibos de pago, incluso una de las armas usadas en la masacre. Guardar esto era mi penitencia, explicó. Sabía que un día tendría que entregárselo a alguien. 3 días después, Ademir Carballo murió. Su confesión, grabada en cintas de casete, se convertiría en la evidencia principal que Carlos necesitaba para reabrir oficialmente el caso. Pero cuando intentó presentar el material al Ministerio Público, descubrió que Antonio Silveira había muerto de un infarto 2 meses antes, llevándose consigo los últimos secretos de la conspiración. La investigación que siguió confirmó cada detalle de la confesión de Ademir. Varios participantes aún vivos fueron arrestados, incluyendo al excomisario Méndez, que intentó huir a Paraguay. Las familias Ranqueles finalmente obtuvieron reconocimiento oficial de la masacre e indemnizaciones del gobierno federal. Elisete Pereira, ahora con 25 años, lloró al saber que los culpables finalmente habían sido expuestos. Mi familia puede descansar en paz, dijo. La verdad tardó, pero llegó. Pero algunas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Cuántas otras masacres similares ocurrieron en otras reservas indígenas? ¿Cuántos Antonio Silveira aún existen, planeando genocidios en las sombras? ¿Y cuántos Ademir Carballo cargan culpas silenciosas, esperando la muerte para confesar sus crímenes? El caso Victorica expuso las raíces profundas del racismo y la codicia que aún envenenan la sociedad argentina. Mostró cómo personas aparentemente respetables pueden convertirse en monstruos cuando sus intereses son amenazados. Y reveló que la justicia, incluso cuando llega tarde, puede finalmente alcanzar a aquellos que pensaban estar por encima de la ley. ¿Cuántos otros secretos oscuros aún están enterrados en la historia de nuestro país? Comparte esta historia para que nunca olvidemos las voces que fueron silenciadas. ¿Y tú, crees que la verdad siempre sale a la luz, incluso después de décadas?